juego tradicionalmente fue considerado una tarea exclusiva, inclusiva, de los docentes de nivel inicial. Mas, ¿cómo se puede, desde el juego, garantizar oportunidades educativas a alumnos de todos los niveles educativos? Invitamos a la profesora Beatriz Brizuela a presentar la conferencia Las oportunidades educativas, reflexiones sobre el juego y la enseñanza. Verona Batiuk es especialista en educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericano con sede en Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, especialista y máster en Educación con orientación en Gestión Educativa de la Universidad de San Andrés y cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado de la Universidad de Salamanca. Ha sido consultora del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, coordinadora de proyectos del Programa de Educación de CIPEC y docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad del Museo Social. Ha publicado varios artículos e informes. Ha participado de diversos proyectos de investigación en el área educativa. Licenciada Verona Batiuk, sea usted muy bienvenida al Imperio del Verde y que su estadía sea la más fructífera de todas. Gracias por compartir conocimientos y experiencia de su vasta carrera profesional y elegir una vez más a esta Formosa. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Ha sido una mañana intensa. Yo voy a hacer una invitación para compartir un espacio relajado en el que vamos a tener al juego de protagonista. Así que para cerrar la mañana espero que esté lindo. Antes que nada quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de Educación por esta invitación. A mí me alegra mucho volver a estar acá en Formosa. Y es una provincia con la que ya hemos compartido distintos proyectos. Empezamos en el 2008 con el apoyo de UNICEF y también seguimos con proyectos de formación de docentes de nivel inicial de la mano del Ministerio de Educación y del IPP. Así que celebro que podamos estar acá. También celebro que el ministro se haya inspirado tanto con la cuestión del juego que me haya encargado que entonces no solo tenía que hablar sobre el juego en el nivel inicial, sino que iba a participar aquí con docentes de los distintos niveles educativos. Eso es un gran desafío, pero lo cierto es que la trayectoria de trabajo que venimos sosteniendo en el equipo está ligada a la educación infantil, así que yo voy a invitar a los docentes que estén aquí a un doble esfuerzo. Por un lado, un ejercicio de quienes trabajan en la educación infantil por pensar las reflexiones que vamos a compartir acá en clave de lo que hacen cotidianamente en las salas, ¿sí? Y para los docentes que son de otros niveles educativos, pensar lo que traemos como reflexiones y enseñanzas ligadas al juego en la formación de los niños pequeños, para pensar las potencialidades que tiene el juego como experiencia de aprendizajes que pueden usarse tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, ¿sí? En fin, bueno, vamos a ver si empieza la proyección. Yo tengo la costumbre de manejar yo la compu y acá todo es tan grande. Yo soy petiza, pero nunca me sentí tan chiquitita como hoy, la verdad. A ver, vamos a hacer el intento. La conferencia, como yo les decía, está mirando al juego como un criterio de calidad educativa.
y como una experiencia de aprendizaje. Yo quiero retomar las últimas palabras de la profesora Piovani acerca de las relaciones que tienen la inclusión y la calidad, ¿sí? Que no son dos procesos antagónicos, ni son procesos que se deben dar en paralelo, sino que son procesos que deben pensarse en simultáneo. Para mejorar las oportunidades de los niños pequeños, no solo tenemos que hacer que ingresen al jardín y que asistan en los años que son obligatorios establecidos por ley, sino que sus experiencias dentro del jardín sean experiencias ricas, desafiantes, que los ayuden a tener una trayectoria inicial exitosa y una trayectoria escolar posterior también exitosa. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces yo los voy a invitar a pensar el juego como una experiencia transformadora para quien lo experimenta y como una experiencia de aprendizaje, ¿sí? O sea, lo que hay que tratar de pensar en este tiempo compartido es que no vamos a poner en antípodas el juego y el aprendizaje por otro lado, ¿sí? O sea, no es que vamos a mirar al juego como algo recreativo y al aprendizaje como el espacio donde se construye conocimiento, sino que la invitación es a pensar en el juego como una instancia de construcción de conocimiento, ¿sí? Y por otro lado, hay que pensar al juego como un contenido curricular, porque así lo establece la Ley de Educación Nacional y así lo establecen los núcleos de aprendizaje prioritarios y los diseños curriculares de distintas provincias de nuestro país. Y en ese punto, si uno piensa que el juego es una experiencia transformadora, una experiencia de aprendizaje y una experiencia que hace al contenido curricular de la educación infantil, es indispensable mirar al juego como un criterio de calidad. Muchos autores mencionan que una educación infantil no puede estar escindida o alejada de las experiencias de juego, ¿sí? Siguiente. ¿A la otra? A ver. Bien, entonces el recorrido va a ser para mirar estas dos cuestiones que mencionábamos recién, por un lado, desde lo que dice la literatura especializada, desde lo que dice la normativa vigente y desde las experiencias cotidianas que tienen lugar en los jardines. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Siguiente. Yo traje una definición que toma Patricia Sarlé, que es la especialista que ha liderado todos los desarrollos de juego que venimos trabajando desde la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con el apoyo de UNICEF. Ella es nuestra gran guía y protagonista, y ella recoge una definición que es la que yo quisiera compartir con ustedes. El juego es una experiencia que modifica al que la experimenta. Recién participábamos de esta experiencia de vivencia artística y con el juego pasa algo parecido. No vale que a uno le relaten, ¿sí? No es lo mismo haber estado acá viendo a los chicos bailando que nos hayan contado, que estuvieron muy bien, que estuvo muy amoroso. Esa experiencia vale por sí misma y eso pasa con el juego. Vale tal y como cuando uno tiene ocasión de experimentar alguna expresión artística, ¿sí? El juego es un espacio de interacción, dicen, donde se presenta una situación imaginaria. Hay una suspensión de la realidad, ¿sí? En ese tiempo y espacio de juego. Y los sujetos, los niños que participan del juego, se involucran voluntariamente en esa experiencia de jugar, bajo la intención y el deseo de jugar, ¿sí?
Y ellos también se acogen a determinadas reglas que son las que sostienen el juego. Entonces tenemos estos tres componentes, una experiencia del orden de lo imaginario, una experiencia ligada al deseo y una experiencia con ciertas reglas. No es una experiencia caótica tampoco. La siguiente. Entonces, por un lado, nadie juega si no quiere. ¿Sí? O sea, uno no puede forzar el jugar. Hay siempre un deseo involucrado por estar participando del juego. Eso no significa que sea el niño siempre quien inicia el juego, porque precisamente pensando en la educación y el mandato que tiene el sistema educativo, desde fuera del niño, desde la escuela, desde el maestro o incluso desde los pares, desde otros niños, se puede proponer y favorecer el juego. Lo que sí hay que garantizar es que quien ha sido convocado se suba, quien ha sido convocado se sienta parte, ¿verdad? Lo haga propio. Y en esa confrontación entre lo imaginario y lo real, lo que uno reconoce es que los niños tienen muy claro el marco del juego y cuando no están en él. Entonces, si uno está jugando y quedó que el niño iba a ser la mamá y yo iba a ser el bebé o el niño pequeño, yo no puedo hablar con palabras difíciles en el juego, porque estoy rompiendo la regla. Si yo era bebé, tengo que cumplir con ser bebé. Y muchas veces pasa que los niños salen del juego y te dicen, pero escúchame, ¿te acordás que habíamos quedado que, sí? Entonces, ellos tienen esa capacidad de estar y de salir, de aclarar el marco si es necesario y de volver a involucrarse. Y cuando están ahí, están a pleno, ¿sí? Están completamente compenetrados en él. Seguimos. Entonces, jugar es una experiencia que yo acá señalo muchas de las cosas que les permite a los niños pequeños, pero que también les permite a los niños no tan pequeños, que también permite cosas para los adolescentes y también permite cosas para jóvenes y adultos, ¿sí? El juego permite, por ejemplo, ejercitar funciones cognitivas, ¿sí? Porque uno tiene que mantener en mente las reglas y los objetivos del juego. Porque uno tiene que recuperar información necesaria para seguir sosteniéndolo, establecer ciertas relaciones y combinaciones, pensar acerca de las acciones. Muchas veces se da espacio de reflexión posterior al juego. ¿Qué hice? ¿Cómo me moví? ¿Cómo me relacioné con los demás? ¿Cómo puedo jugar de nuevo a esto la próxima vez? Centrarse en tareas. Si yo estoy asumiendo un rol en el que soy el veterinario, tengo que ser muy serio con lo que hago. Entonces tendré que atender apropiadamente a los muñecos que traigan mis compañeros y tengo que estar como a la altura de ese rol que estoy jugando. Tengo la posibilidad de coordinar acciones, tomar decisiones, resolver distintos problemas, ¿sí? Acá hay ciertas relaciones que uno puede establecer con la impronta que asume el Ministerio de Educación de Formosa sobre el desarrollo de capacidades, ¿sí? Resolver los problemas es uno de ellos. En el marco del juego, los niños pequeños resuelven una enorme cantidad de problemas. Por dar un ejemplo, en el caso del juego de construcción, si un niño tiene que construir una torre, tiene que establecer algunas pautas para que esa torre esté en equilibrio y no se venga abajo. Eso no quiere decir que yo enseñe física específicamente a un niño pequeño, pero sí hay problemas que resolver, problemas que hacen a cómo generar la base, a cómo encastrar los materiales con los que se está trabajando, etc. Seguimos. El juego permite la exploración y la construcción de distintos tipos de conocimiento, de matemática, en los juegos reglados, por ejemplo, ¿sí? Si yo juego a las cartas, si juego al bowling, ¿sí? Conocimientos que tienen que ver con el lenguaje,
en el marco de un juego dramático, los niños en el jardín pueden aprender distinto vocabulario, palabras que no conocían, por ejemplo, expresiones que tampoco conocían. Y aprenden sobre los juegos, que son contenidos culturales, ¿sí? O sea, los juegos tradicionales, juegos propios de una comunidad, juegos propios de un lugar, son contenidos culturales y esos son aprendizajes para ellos también, ¿sí? Por eso el juego enriquece el mundo cultural de los niños. Siguiente. También se aprende a negociar con otros. ¿Qué rol voy a asumir y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que se supone que esperas de mí? ¿Y qué cosas tengo que hacer o no? ¿Sí? Y permite también construir un grado de confianza cada vez mayor que contribuye a la autoestima de los niños pequeños. En el juego, los niños ensayan formas de hablar, formas de relacionarse y están en un marco protegido que después los va a ayudar a hacerlo en el mundo real, ¿sí? La siguiente. ¿Hasta acá vamos bien? Espero que estas cuestiones iluminen un poco cómo pensar el juego también para el nivel primario y también para el nivel secundario. Desde el punto de vista normativo, nos encontramos con que en la propia Ley de Educación Nacional, uno de los propósitos del nivel inicial es promover al juego como un contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. Ya más no nos pueden pedir. O sea, es como abarca todos los aspectos del desarrollo. Si uno no analiza, pensando en lo que mencionábamos recién, la literatura especializada muestra que esto es así. Uno de los temas es cómo hacemos para estar a la altura de cumplir con ese mandato, que ese es el punto, ¿no? O sea, esa es la gran invitación y el gran desafío. Ese es un nene que está jugando en el patio, en un jardín comunitario con los que estamos trabajando en el partido de La Matanza, en Buenos Aires. Seguimos. Y los núcleos de aprendizaje prioritarios que valen para Formosa y para Tierra del Fuego y para La Matanza y para todos lados, nos dicen que nosotros tenemos que garantizar que los niños disfruten del juego, tanto en situaciones de enseñanza como en iniciativas propias en el jardín, y que puedan participar en diferentes formatos de juego, ¿sí? Yo acá voy a recorrer 3 que retoman lo que dicen los NAP. Uno es el juego dramático, el otro es el juego reglado con reglas convencionales, y el tercero es el juego de construcción, ¿sí? El punto es qué necesitamos hacer para cumplir con ese mandato, que es un mandato curricular, es un mandato pedagógico, es un mandato político. Seguimos. Algunas cuestiones muy básicas, muy básicas. Para jugar es necesario definir contenidos para jugar, temas para jugar. Patricia Serle afirma todo el tiempo, uno juega a lo que conoce, no juega a lo desconocido. Los niños juegan en general a asumir distintos roles del ámbito familiar, juegan a la mamá, al papá, del ámbito comunitario, pueden jugar al supermercado, ¿sí? Juegan a lo que conocen por los medios masivos de comunicación, pueden jugar a los superhéroes, pueden jugar a las princesas y a los caballeros, a los monstruos incluso ahora. Y la escuela tiene ocasión y obligación de brindar a los niños nuevos temas para jugar, que no sean necesariamente los del ámbito familiar y comunitario y tampoco sean exclusivamente los que se consumen a través de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, si
yo quiero jugar a ser un astronauta, ¿sí? Por dar un ejemplo, necesito conocer cómo es un astronauta, porque no me vale solo con ponerme el traje o un casco, ¿sí? Voy a hacer poquito, mi juego va a ser pequeñito, va a ser limitado. Si yo conozco cómo es el entrenamiento de los astronautas, cómo es la alimentación de los astronautas, con qué otras personas trabajan los astronautas, qué tipo de cosas hacen cuando van a trabajar, voy a poder jugar a ser astronauta de una manera mucho más rica, ¿sí? Y voy a poder aprender qué es ser un astronauta jugando, ¿sí? Para eso es importante definir temas, contenidos distintos para jugar. También espacios, gestionar. ¿Siempre jugamos en los sectores o podemos jugar armando la disposición de la sala de otro modo? Jugamos en el Zoom, jugamos afuera. ¿Y cuáles son los tiempos para jugar? ¿Sí? Si uno intenta hacer un ejercicio y piensa, a lo largo del día, ¿jugaron los niños? ¿A qué jugaron? ¿Qué tipo de juegos jugaron? A lo largo de la semana, ¿con qué frecuencia jugaron? A lo largo del año, ¿qué oportunidades brindamos en tiempo, con espacios, con materiales y con temas para jugar? ¿Sí? Por eso es importante que uno piense en la semana o a lo largo del año que haya ocasión de jugar los 3 tipos de juegos que mencionábamos recién. Y es indispensable que se puedan alternar actividades que son juego y otras que no son. Pero no disfrazar lo que no es juego de juego para hacer que lo hagan, ¿sí? Que eso es algo que se suele hacer mucho, sino dar realmente ocasión a los niños de jugar, ¿sí? Siguiente. Entonces, los 3 tipos de juegos, ¿sí? Pasamos a la otra. En el juego de construcción, la que viene. ¿Qué se aprende en el juego de construcción? Yo estoy mencionando estos 3 tipos de juego porque en realidad además de esos aprendizajes que mencionamos al principio, cada tipo de juego, por sus características, ayuda a construir algunos aprendizajes singulares, ¿sí? Que están más relacionados con ese tipo de juego que con otro. Por ejemplo, los que mencionábamos sobre la ciencia física, ¿sí? El equilibrio, la relación de los objetos con el espacio, distintas propiedades de peso, de volumen, de medida. Son tantas cosas las que aprenden jugando. La representación simbólica en el armado de escenarios para jugar después dramáticamente, lenguajes artísticos por la disposición armónica de aquello que se construya. Muchas veces los niños se ponen a construir y uno por ahí pregunta, ¿qué estás haciendo? Y que no importa en realidad lo que están haciendo, están tratando de construir algo bello, armónico, con simetría, ¿no? Que tiene como un valor estético y no necesariamente es, bueno, no es una torre, no es un edificio, no es una pista, ¿sí? Hay aprendizajes del orden de la interacción verbal mientras los niños juegan. La ocasión de poder jugar con pares en una sala y con tantos niños de mi edad, solo la brinda el jardín de infantes. Es distinta la experiencia que brinda el jardín al juego que se puede jugar en la casa, en la plaza, en el ámbito comunitario, ¿sí? La anticipación de metas. Yo quiero construir, bueno, ¿qué? ¿Qué me puse como meta? ¿Cuál es mi modelo? ¿Sí? Y poder adecuar en función de los materiales y de mis posibilidades de construir esa construcción a la meta. Seguimos. Entonces, el tipo de consignas que den los docentes
va a presentar distintas posibilidades y desafíos. Uno puede decir, bueno, jueguen en los sectores, vayan al sector de construcción, punto. Y uno no sabe finalmente mucho qué es lo que sucede en el sector de construcción. O el sector de construcción, por suerte, ahora está mucho más bello, más desafiante, porque por lo menos en lo que conozco yo de las escuelas de la provincia, las ludotecas escolares están masificadas, ¿sí?, en los jardines. Y entonces ahora hay bloques grandes, bloques pequeños, bloques de colores, distintos tipos de materiales para construir, de encastre o con todos los lados de encastre, porque hay daquis, materiales de madera, de plástico con ruedas, ¿sí? Se supone que esa inyección de materiales tan variados, de tan buena calidad, va a influir en el tipo de construcciones que hagan los niños. El tema es que estemos atentos, mirando, que estemos desafiándolos, ¿sí? No que sea, bueno, como la costumbre de siempre, de solo ir al sector de construcción. Entonces, jugar a construir pistas para los autos establece algunos desafíos singulares, porque tiene que haber curva. Entonces, no todos los materiales me van a permitir armar curvas. Construir pistas para que los autos anden solos implica que haya una inclusión de plano inclinado y que los niños puedan probar y que puedan ver el plano en función de que el auto continúe o que se salga de la pista, ¿sí? Les voy a compartir un video que filmó Patricia Sarlé en una escuela de Salta en la que trabajamos. Es una escuela rural del norte de la provincia. Y ahí se van a ver distintas cosas. Se van a ver cuestiones ligadas a la construcción, al juego de construcción, y también se va a poder apreciar lo que yo les mencionaba al principio, que uno juega a lo que conoce y que los materiales, si son buenos, inciden mucho en la calidad de aquello que los niños construyan. Entonces, estos niños viven en zona rural y habían tenido ocasión, hacía muy poquito, de visitar el pueblo para una fiesta local. Y en esa visita conocieron cosas que no conocían de antes. Conocieron, por ejemplo, que los autos tienen casas. ¿Qué es esto de las casas de los autos? Los garages. En el lugar donde ellos viven no hay garage para los autos. Entonces eso era un gran descubrimiento. Conocieron un tipo de construcción que no conocían. Y también experimentaron de cruzar por puentes, ¿sí?, de una dimensión y un impacto importante para ellos. Y ellos no habían cruzado esos puentes antes. Entonces, tendremos, ¿sí?, ocasión con el video. Lo que vamos a ver es el juego en la sala. El juego en la sala después de aquella salida, ¿sí? Los niños se organizan en dos grupos, unos construyen una cochera, que era como el tema, y otros puentes. Miren qué bello, ¿no? La complejidad que tiene la construcción. Cómo llegan a la altura. En el grupo 2, ahí están los camiones. Y después de construir, eso es clásico.
mismo abre para que pase. La ubicación tiene que ser armónica, ¿sí? El cuidado con el que los hace circular para que nada se caiga. Mucha delicadeza. Nosotros que siempre se preocupan por la motricidad fina y en fin. Integran los dos grupos. Entonces los autos salen y circulan. Allá van por el puente, ¿se ve? Tienen todo un circuito armado. La docente propone una dificultad. Si es que el camión más grande va a pasar por ese puente. Entonces se tiene que agrandar el puente para que pueda pasar. Y eso también hace a pensar en que las construcciones tienen distintas características, normas, ¿sí? Hay vehículos que no pueden pasar por determinadas rutas. Y la otra propuesta es que pasen solitos. ¿Pasarán solitos? Bueno, aquí está entonces. Comenzó el juego, los niños se organizan solos o en pequeños grupos, se construyen 2 escenarios, que son los escenarios que a ellos los inspiraron por su experiencia, que era la cochera y el puente, y frente a la incorporación de coches y camiones, los 2 grupos empiezan a interactuar y se presentan nuevos desafíos, ¿sí? en ese juego. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa en el juego con reglas convencionales? Que tiene otras características, ¿sí? El juego con reglas convencionales se caracteriza porque tiene reglas externas a los jugadores. Las reglas están dispuestas de antemano y son las que hacen a la esencia del juego, ¿sí? Yo juego a la casita robada, bueno, ahí hay determinadas reglas y el juego solo tiene sentido si más o menos se siguen las reglas que están estipuladas para el juego. Y por eso con cartas, según el tipo de regla, yo voy a poder jugar distintos juegos, ¿sí? Porque cada uno se caracteriza por algunas reglas singulares, aunque el objeto que yo esté usando, en este caso las cartas, sea el mismo, ¿sí? Entonces, el juego existe con independencia del jugador. Esto presenta enormes desafíos para los niños pequeños, porque en edades tan tempranas es muy difícil internalizar esas reglas, porque son como una serie de reglas, es un complejo de consignas a seguir. Muchos juegos se usan en el jardín en particular, y se pueden usar en primaria y en otros niveles como una estrategia metodológica para enseñar otros contenidos. Y el clásico es los contenidos matemáticos, como mencionábamos al principio. Si se juega al bowling, hay reglas, uno puede
considerar que se aprende conteo, que se puede tomar notaciones acerca de cómo van los jugadores, en fin. E incluye los juegos tradicionales, que tienen un valor per se para nosotros. La verdad es que los juegos tradicionales, yo tengo que confesar que los he visto más en Formosa que casi en ninguna otra provincia con la que trabajamos. Hay un importante valor, una revalorización de los juegos tradicionales, y los juegos tradicionales solo se conocen si me los enseñan y si tengo ocasión de jugarlos. Porque no es que me van a hablar sobre cómo son y luego pasamos a otro tema o a otra unidad didáctica, digamos. Tengo que pensar en que los juegos tradicionales pueden ser parte de la vida cotidiana del jardín y dar ocasión para jugar una, otra y otra vez. Con todos los juegos es necesario considerar reiteraciones para jugar, y con los que son reglados más aún, ¿sí? Bien, pasamos a la que sigue. Entonces, ¿qué hace el maestro con juegos de este tipo? El maestro define el formato y las reglas del juego. A veces las reglas, para empezar a jugar, el maestro las simplifica un poco, ¿sí? No se consideran todas las variables, sino que se consideran algunas cuando uno está enseñando un juego nuevo. Diseña y selecciona el material que acompaña a los juegos, establece las consignas y juega con los niños, porque el maestro es el experto y el maestro tiene que modelar cómo jugar. No se trata de, bueno, vayan al sector de juegos tranquilos y punto. Se trata de que yo me siente con ellos de manera alternada, que me siente con un grupo, que pueda definir qué juego vamos a hacer, que me pueda sentar con ellos a jugar, y también de seguirlos un poco en su lógica de juego. Porque, les insisto, cuando son tan pequeños, no es posible del todo que los niños puedan seguir las reglas del juego con todas las letras. Y muchas veces los maestros estamos más interesados en que se siga la regla y que se siga la regla y que entonces a quién le tocaba. Y ellos al juego le imponen otras reglas que tienen otros valores. Por ejemplo, yo tengo que dar cartas y le doy a mi amigo primero, no al que está según la mano, digamos. O le doy más a él y menos a otros, ¿sí? Y a veces, o en la rayuela, presento la rayuela, y entonces a mí me pasaba con mi hijo, que él no quería ir tirando como de a uno, ¿sí? Ir primero la piedrita al 1 y luego al 2. Él quería llegar al último, que esa era la gracia para él. Quería ver si desde la tierra llegaba a invocar en el cielo. Y la verdad es que muchas veces lo que finalmente uno tiene que hacer es contagiarse de eso, ir acompañando eso en el proceso, porque si no, obturamos el juego acá. Entonces llega un momento que dicen, bueno, está bien, entonces ya se perdió el interés, se perdió la voluntad, ¿sí? Bueno. Con el juego dramático, ¿qué pasa? Este es mi favorito. Me desvela, y lo que nosotros tenemos comprobado en el trabajo con las cientos de escuelas que venimos ya trabajando en distintas provincias del país es que es el más difícil para los maestros. Yo, cuando empezamos a trabajar, pensé que era todo lo contrario, pero este es el más difícil de aprender para los maestros, para enseñar. El juego dramático tiene distintas características. Los niños empiezan a jugar simbólicamente, a asumir roles, a transformar objetos en otra cosa. Agarro, no sé, la banana y hago que estoy con el teléfono, en fin. Desde muy temprana edad, más o menos a los 18 meses, los niños empiezan con el desarrollo del juego simbólico, y es el más frecuente entre los 18 meses y los 5 años. Es una recreación de la realidad, ¿no? Es un como si de la realidad. Que esa realidad, como decíamos antes, puede estar compuesta del campo familiar, del campo
comunitario, de los medios masivos de comunicación. Y los niños en ese juego asumen roles y características singulares de esos roles. El modo en que se visten, el modo en que hablan, el tipo de cosas que hacen, ¿sí? Ese juego tiene grandes potencialidades porque amplía el mundo imaginativo de los chicos pequeños, porque los puede introducir en personajes nuevos, como nosotros decíamos, y afianzar los conocimientos sobre mundos lejanos o sobre mundos fantásticos, ¿sí? Seguimos. El juego, este tipo de juego revela también el conocimiento y la comprensión que tienen los niños sobre los roles que juegan. Si el maestro observa atentamente cómo están jugando a determinados roles, va a poder comprender qué cosas conocen de esos roles y qué concepciones tienen de esos roles, ¿sí? Cómo asumen un rol de mamá, cómo asumen un rol de papá, ¿sí? Si en el juego del sector de dramatizaciones los niños varones ponen la mesa o no, ¿sí? Así como si las niñas se visten por ahí, que son situaciones que se dieron de princesas y después se ponen a jugar a la mamá, ¿no? Eso lo dice Patricia. Dice, bueno, si una princesa se viste de princesa y después se pone a jugar a la mamá, es que la niña no sabe qué es ser una princesa. Son otras cosas las que hace la princesa. Y solo enseñando qué cosas hacen las princesas, las niñas van a poder jugar a ser una princesa y no a ser una niña disfrazada de princesa que juega a la mamá. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, lo importante que subrayamos acá es que haya ocasión de que la escuela presente conocimientos y contenidos de otros contextos que no sean solo el comunitario, solo el familiar o solo el de los medios de comunicación, ¿sí? Seguimos. Desde una mirada más psicológica sobre los aprendizajes, este juego les permite ir más allá de lo concreto, ¿sí? Se hacen atribuciones sobre objetos para que cumplan otras funciones, usan su imaginación, actúan en base a reglas propias. Inés Rodríguez Sáez, que es otra de las autoras de la serie de juego, contó que en una observación en un jardín, en una sala, estaba la situación ambientada a una situación de juego de princesas y príncipes, y de repente una princesa se cayó al suelo. Entonces, ella tuvo una impronta ahí que puso como una regla propia, digamos, no era esperable. Todos estaban ahí en el juego a ver cómo se resolvía esa situación, si es que se había tropezado, si se había desvanecido, si estaba hechizada, digamos. Y en el mismo juego se va resolviendo cómo llevar adelante eso. Despliega sentimientos, imaginación, ingenio. Los chicos asumen tomar riesgos porque saben que están en el juego y eso los va a ayudar después, como decíamos antes, a fortalecer su autoestima. Tienen correlato con la creación literaria, la musical, la plástica, la tecnológica, y se fundan en el lenguaje verbal y no verbal. En lo que respecta al lenguaje verbal, acá yo voy a ir a el porqué de algunos ejemplos que les voy a presentar. Las investigaciones de lingüistas y de gente de educación muestran que el juego dramático es el juego que mejor y más potencia el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños. Y que eso se acentúa aún más si el juego implica jugar a roles que no son del mundo cotidiano. Porque los niños están obligados a ser muy explícitos
con cuestiones que hacen al juego. Entonces, si yo juego a los piratas, voy a incorporar una cantidad de vocabulario que hace a ser pirata y que no necesariamente es del orden de lo cotidiano. Y voy a tener que aclararle a mi compañero que esto que agarré acá, que es un tubito, en realidad es un catalejo que hace esto y lo otro, ¿sí? Y que entonces cuando yo mire por acá, tiene que pasar esto otro, ¿sí? Eso los desafía, ¿sí? En el desarrollo del lenguaje, los desafía una vez, otra vez, otra vez. Y en las investigaciones se muestran que hay una diferencia porque el lenguaje se potencia más en esas ocasiones, ¿sí? Seguimos. Entonces, como decíamos, es importante que la escuela varíe los temas para jugar. Si yo miro en mi planificación anual, y acá voy a ser dura, pero voy a recoger muchas cosas que hemos visto en los jardines. Si yo miro mi planificación anual y los contenidos, los temas de las unidades didácticas que tenemos planificada en el año son estáticos, suelen ser siempre los mismos. Muchas veces se reiteran en sala de 4 y se reiteran en sala de 5. Entonces, los clásicos, los medios de comunicación, las plantas, los animales, el cuerpo. Para empezar, conozco mi jardincito. Para terminar, chau jardincito. Para otras cuestiones, no sé, la casa, el barrio. Bueno, si son esos, ahí se me ríen varias, sí. Si son esos, y son siempre esos, y son esos en la sala de 5 y en la sala de 4, entonces yo no estoy ampliando los temas y los contenidos para jugar, ¿sí? Sin contar que cuando miro qué hay de cotidiano de juego, en general lo que nosotros hemos observado es que hay un esquema muy estático en 2 ocasiones para jugar. O sea, en general, lo que prima como tipo de juego presente en los jardines son 2. Uno es el juego en sectores, que se supone que garantiza juego de construcción, juego reglado, juego dramático, un poco de cada, pero donde no hay ahí el desarrollo de un proyecto temático. Y el otro es el juego libre en el patio, que es religioso, y está muy bien que así lo sea, pero eso no tiene que ver con lo que estamos presentando. O sea, nos queda corto, nos queda chiquito, nos queda poco desafiante, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, de juego dramático hay distintos tipos de juego. Las autoras establecen estos, que es en pequeño grupo, como juego grupal, con escenarios y juguetes, cuando los niños toman pequeños muñequitos y entonces son los muñecos, ellos hacen jugar a los muñecos, ¿sí? Y como juego teatral. Y en general, uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos sobre el juego dramático es que lo que suele haber, en todo caso, son dramatizaciones de historias de cuentos que en general se terminan convirtiendo en la presentación en la gala. Y es que ese no es el punto para nosotros, porque la gala es una cuestión, pero el juego dramático dentro de la sala es otro. Y no es reemplazable, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar algunas situaciones de juego dramático que nosotros pretendemos potenciar. Ahora podemos ir a ver la siguiente o ya entrar en las experiencias. Hay un Power más, que era el de experiencias, que decía experiencias al lunes. Bueno, yo traje acá un ejemplo que trata de resumir algunas de las cuestiones que nosotros promovemos y planteamos, ¿sí? Este es un jardín de Tigre, es un jardincito estatal de Tigre, donde trabajaron el proyecto Hadas, Brujas y Duendes, ¿sí? Una cuestión que nosotros, que vale que yo aclare acá, es la siguiente. Con el tema del juego dramático y
escenarios así de contenidos del mundo de la fantasía y demás, hemos tenido distintos cuestionamientos, ¿no? Nos pasó que con el proyecto Hadas, Brujas, Duendes, por ejemplo, en algunas escuelas de Misiones, las maestras nos dijeron que ellas no iban a tomar esa temática por cuestiones religiosas, ¿no? Que entonces hablar de las brujas o de espíritus malos y qué sé yo, les traía ciertos problemas con la comunidad, lo cual es completamente respetable. Yo lo que quiero mencionar es, acá mencionamos algunos temas, pueden ser estos o pueden ser otros. El tema es que el juego dramático no se restrinja exclusivamente al sector de el hogar, ¿sí? A la casita, al sector de la casita. Entonces, la maestra recurrió a un libro muy interesante que tenía sobre brujas en los cuentos clásicos, ¿sí? Que tiene una estética muy bonita, y entonces recurrió a la obra literaria que brinda mucha información sobre este tema, y compartió con ellos también esos dibujos, esas ilustraciones. Eso fue una forma de conocer sobre los personajes que se iba a jugar. Conocieron así, a través de obras literarias, características sobre duendes, sobre hadas, sobre brujas, y sistematizaron información, ¿sí? Si uno piensa en la comprensión de textos, ¿sí? La comprensión de textos orales y de textos escritos, los niños en el jardín no necesitan salir leyendo y escribiendo, pero sí pueden, a través del rol del docente, aprender mucho acerca de qué es lo que sucede. Y aquí, cómo se organizan y cómo están estructurados los textos, ¿sí? Y aquí lo que pasó es que también los niños destacaron características no solo físicas, sino de personalidad, ¿sí? De los personajes, porque cuando uno asuma después ese personaje, tiene que asumirlo con todas las letras, no alcanza solo con el disfraz, sino que tiene que tomar una actitud, un modo, unas expresiones ligadas a lo que se supone que es esperable de una bruja, de un hada o de un duende. En fin, seguimos. Y armaron escenarios. Entonces hubo aquí ocasión de trabajar con plástica y trabajar con paneles que presentan escenarios para el juego dramático, que no son escenarios para un acto escolar, son escenarios para jugar en la sala. Seguimos. Y distribuyeron roles y armaron vestuario. Yo decía, hay muchas actividades que vemos de recorte, de papelito, de pegado, de no sé qué, en plantillas, y esa preocupación por la motricidad fina podemos plasmarla en hacer cosas más interesantes. Entonces, preferible hacer coronas, pelucas, ¿sí? Otro tipo de cosas que ayuden a jugar más y mejor. Entonces, se distribuyeron los roles y se armaron el vestuario. Y seguimos, se dio ocasión para jugar. Y cada uno asumió ese rol y tuvo ocasión de jugar, y entonces ahí tenemos un mago que está con unos problemas con una princesa que está embrujada, y que tiene que resolver qué es lo que va a hacer, a qué magia va a recurrir, en fin. A ver la próxima. También jugaron en pequeño escenario, entonces ellos hicieron a los personajes y armaron el escenario para jugar con los personajes hechos por ellos, ¿sí? A través de sus propios dibujos, sus propias expresiones gráficas. La que sigue. Este es otro caso que a mí me encanta. Esta es otra escuela de Salta, donde se representó con la sala total, todos los niños por sectores, la salita de atención primaria de la salud, ¿sí? Entonces,
Imaginen que jugar así, como lo van a ver en esta serie de fotos, implicó un montón de trabajo, de conocer los roles, de conocer los elementos que se usan según los personajes, de entender cómo tenía que distribuirse el mobiliario, cómo se tenían que mover la enfermera, la médica, los pacientes, la atención con los bebés. Esta es la sala de espera, ¿sí? O sea, es genial la actitud de que están en la sala de espera. Seguimos. Acá están las médicas y las enfermeras. Y se están poniendo de acuerdo en cómo van a organizar entonces la atención del día, en fin. Acá están en la atención en la enfermería, entonces allá están colocando una inyección y aquí están colocando otra inyección. Ahí a la niña que va a atenderse y en el otro a un bebé, que es un muñeco en ese caso, pero la mamá llevó al bebé, en fin. Acá está haciéndole nebulizaciones porque entonces que tomó frío y que el broncoespasmo, y allá están controlando el peso, ¿sí? Porque es algo que hace a la atención primaria de la salud, entonces hay balanza y hay que tenerlo en cuenta y no comer demasiado. Los guantes, las precauciones de la médica al atender, ¿sí? Seguimos. La atención de las médicas, la confección de las recetas, el trabajo así entre pares, las indicaciones a las mamás, las recomendaciones, entonces usted con su bebé tiene que hacer esto y para la próxima me lo trae y el control, tome una cita para la semana que viene, en fin. Aquí con más atención en el consultorio. Después se construyó otra escena, digamos, que era la farmacia. Entonces tenemos ahí a la farmacéutica, en el otro sector de la sala. Entonces ahí están haciendo la cola y acá ella está atendiendo telefónicamente. Entonces hay que pedir los remedios, anotar lo que viene, fijarse lo que falta, atender a los clientes, ¿sí? Había mucho protagonismo femenino. Acá apareció un niño, sí, que bueno, también le tocó ser farmacéutico. Bueno, ¿se dan cuenta todo lo que se pone en juego en esas situaciones? Es impactante, ¿sí? Acá hay otra propuesta que es sobre princesas, príncipes y caballeros y castillos, en fin. También tuvimos cuestionamientos sobre ese tema. Hay quienes nos dijeron no, porque bueno, tienen posiciones que no hacen a las monarquías, ¿no? Y entonces es completamente aceptable decir, bueno, entonces se va a jugar, tienen una impronta más jacobina, más francesa, de no traer el juego de príncipes y princesas al jardín o no valorarlo. Eso también puede ser, así como pasó con brujas, los temas pueden ser variados. El punto es que no nos quedemos con la casa, el cuerpo, las plantas, los animales, los medios de transporte, ¿sí? Entonces, si yo voy a jugar a las princesas y a los príncipes y a los castillos, puedo incrementar el conocimiento sobre el mundo cultural alrededor de ese tema, que es del orden fantástico y también del orden de lo real, porque hay castillos maravillosos, y no son solo las de Disney, digamos, para decirlo en sencillo. Y hay en distintos lugares del mundo, entonces hay en Oriente también, que tiene una estética que no es la de Occidente, y están presentes en obras artísticas, en títeres y en imágenes de obras de arte, en pinturas, ¿sí? Y qué se ve y cómo se ven las familias. Y se pueden construir escenarios, lo mismo, ¿no? La dimensión estética, la organización del espacio y otros materiales para jugar. Lo que está allá es un caballo, indispensable para el caballero, no hay caballero sin caballo. Y eso está hecho con un palo, el clásico caballito de palo, ¿sí? Está hecho está decorado con lana, ¿sí? ¿Se ve? Y es una botella de plástico. Y ahí están los caballeros, o el armado del banquete, en fin. Tantísimas cosas que hay que considerar según el tema que se elija, teniendo en cuenta
que los aprendizajes que se involucran en el juego son muy potentes, son singulares y son los que más desafían a los niños pequeños. Entonces, para cerrar, es importante reconocer al juego como una experiencia singular y una experiencia de aprendizaje que es vital en el desarrollo infantil. Y esto la verdad es que no termina cuando cumplí 5, y entonces cuando estoy en primer grado ya eso se acabó, se inhibió, se terminó, no ha lugar, ¿sí? En el material que el Ministerio de Educación distribuye y que está en la página web sobre ludotecas, una de las cosas que se plantea en el material, que es la autora es Gabriela Baliño, es la articulación con primer grado sobre este tema, que es un desafío enorme, ¿sí? Y no está presente en ningún lado. Reconocer al juego a su vez como un contenido cultural para enseñar, ¿sí? Asumir el mandato que implica en la educación estar a la altura de eso, ¿sí? Y focalizar la enseñanza desde la perspectiva del juego. Analizar las posibilidades que tiene la experiencia de jugar y los distintos juegos en la formación de los alumnos. Acá todas las experiencias que yo puedo traer son de nivel inicial, pero hay muchas y variadas y potentes ocasiones para jugar en otros niveles también. Incluir juegos, materiales, tiempos, escenarios, y brindar finalmente oportunidades educativas que den ocasión real a los niños de aprender juegos, de jugar distintos tipos de juego, velando así por una educación de calidad que esté atenta a sus intereses, atenta a sus emociones, a sus necesidades y a sus potencialidades. Muchas gracias.